tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, este rincón de Asturias, de nuestra tierrina, aquí en la capital de España. Y es una satisfacción muy grande el ver el salón pues, con tanto público, con tantas personas interesadas en esta temática que va a abordar don Anselmo Santos. Me consta que muchos de ustedes son amigos del conferenciante, un gran comunicador, un amigo personal e institucional. Don Anselmo nos ha dado extraordinarias conferencias en esta casa, generalmente sobre Rusia, sobre el alma rusa. Realizó también una comparativa sobre Portugal y sobre Rusia en esta misma tribuna. Igualmente presentó un libro sobre Stalin, un libro que es, como solemos decir coloquialmente, un mamotreto, porque son 700, que bueno, luego tengo, me parece... Pero lo vamos a ampliar a mí. Es algo... De manera que ustedes saben muy bien el profundo conocimiento que don Anselmo tiene sobre el personaje que hoy nos congrega, ¿no? De manera que tenemos que comenzar institucionalmente como presidente y como presidente adjunto con Andrés Menéndez, dando las gracias a Anselmo por su amistad, por su colaboración, porque no solo nos imparte él conferencias o nos presenta libros, sino que además invita a otros conferenciantes, como cuando el año pasado invitó a un profesor que, pese a la juventud, era una maravilla, un gran conocedor de la figura histórica, filosófica, económica de Karl Marx. De manera que estamos muy agradecidos, y hay que decir que este centro el año pasado, como muestra de cariño y de afecto, de admiración y de gratitud, Anselmo le nombró socio del año, porque en verdad Anselmo es socio de todas las obras. Es una persona siempre dispuesta a colaborar, a apoyarnos cuando lo hemos necesitado en alguna temática, y bueno, verdaderamente pues estamos muy agradecidos. Tengo aquí unas líneas que ahora ampliará mi compañero don Andrés Menéndez, presidente adjunto, pero quisiera decir que él es salmantino, asturiano de corazón, oficial de artillería, que sin embargo dejó el ejército por adentrarse en el mundo civil con toda su complejidad, y cursó la carrera de ciencias políticas. De ahí le viene también este interés, mejor dicho, él estudió la carrera por ese interés, esa inquietud politológica, si se puede decir así, que tenía. Realizó una tesis, unos estudios sobre la Revolución Portuguesa de 1974, ha publicado artículos en el diario El País, ha participado como ponente en diversos foros sobre la transición rusa, tanto en Moscú como en España, en Madrid y en otras ciudades. Ha publicado también artículos en 5 días y en otros periódicos, ¿no? Además de muchísimas conferencias. Como digo, él es un gran conocedor de la cultura y del alma rusa, y creo que estamos de enhorabuena, efectivamente, por poder compartir con él hoy este encuentro e instruirnos de sus muchos conocimientos. Quiero destacar la presencia en el acto del primer secretario de la Embajada rusa, el señor Kolomín. Bienvenido, muchas gracias, es para nosotros un honor, y desde luego, pues posteriormente, si el conferenciante está de acuerdo, puede haber un pequeño coloquio también, que seguro que surgen algunas dudas o algunos comentarios. Muchas gracias a todos por su presencia, y sin más damos la palabra a don Andrés Menéndez. Gracias a todos. Bien, bueno, dicho queda que nos honra con su presencia don Oleg Kolomín, primer secretario de la Embajada rusa en el Reino de España. El presidente dice que Anselmo Santos nació en Salamanca. Yo tengo mis dudas. Yo creo que debió nacer, yo qué sé,
cerca de Moscú, cerquita de Moscú, porque el conocimiento tan amplio que tiene de Rusia y de toda su historia, es imposible de tan lejos como él, de Salamanca allí, conocerlo también. Bueno, ha viajado mucho a la zona, ha recorrido mucho grandes territorios de Rusia, seguramente no todo porque aquello es muy grande, y efectivamente nos ha dado conferencias maravillosas aquí, maravillosas, creo que casi todas en torno a la cultura rusa y sobre todo a una figura especialmente de la que él se siente muy influido y que ha trabajado mucho. Yo he visto artículos de él me refiero de don Anselmo, de no sé cuántas páginas, 8, 10 páginas, una enormidad. Y bueno, de la figura de hoy, alguien dice, fue sin duda un monstruo, pero en la dirección de las relaciones internacionales, él fue el realista supremo, paciente, astuto e implacable, el Richelieu de su época. Esto lo decía Henry Kissinger, que seguramente todos sabemos quién es, no sé si es, por lo menos fue, yo no sé si vive. Sí vive. ¿Sí ve? Sí. Bueno, pues él le definió con estas características. Y decía Charles de Gaulle, dice, Stalin tenía un cierto encanto siniestro, igual que, bueno, lo comparaba un poco con el franquismo, decía que no fue un periodo monocromo que algunos historiadores han pintado. Tampoco el stalinismo fue una etapa negra por completo, ni Stalin simplemente un criminal. Bueno, todo esto, que nos lo va a decir muy claramente don Anselmo, y para eso nos preparamos. Yo voy a callarme porque resulta que a él es a quien hay que oír. Entonces, si no hay más, yo le cedo la palabra al conferenciante. Buenas noches. Saludo también a nuevo amigo, Oleg. Y yo era mi amigo de completo. Bueno, no esperaba yo esta audiencia. Primero quiero decir que ha llamado Fuensanta diciendo a todos los amigos les das un abrazo, lo cual en la situación en que ella está es un detalle inmenso, Bueno, vamos a ir, ahí son 10 propósitos de Stalin. Si yo tengo que cubrir eso en una hora, no puedo dedicarle más que 10 minutos a cada uno. Entonces me saltaré cosas, miraré las notas, yo qué sé. ¿Se oye? Sí, sí, bien. Bueno, primero quiero empezar diciendo cómo empezó mi interés por Stalin. Yo era un teniente de artillería, pobrecito, jovencito y delgadito, me llamaban en la academia la Lendriz, de delgado que yo era, en serio. Y entonces mi coronel era un hombre muy brillante, había sido delegado militar en París y en Berlín durante la guerra, seguía naturalmente en los servicios de inteligencia del Alto Estado Mayor y yo estaba encargado de los transportes y hacía siempre para él, cuando eran cosas reservadas, no llamaba a una ordenanza, sino que venga el teniente Santos y venga, vaya usted a buscar estos papeles a tal sitio. Entonces fui un día, 2 días después de la muerte de Stalin, me manda a un sitio y esperando en la sala, una especie de sala de visitas, parecía a la de un notario, había la revista Foreign Affairs en unas vitrinas y yo, pues por curiosidad, abrí la vitrina y cogí el último. Acababan de poner a Stalin a parir, como se dice en España, es decir, analfabeto, bestia, sanguinario, lo otro y tal. Eso es lo que nos había dicho las televisiones, la radio y los periódicos en los días posteriores a su muerte. Y de repente cojo el último número de Foreign Affairs y en la portada ponía
generalísimo Stalin, el arte de gobernar. Me quedé alucinado. Un pobrecito teniente inculto y tal. Claro, volví y se lo dije al coronel. Mi coronel, me ha pasado esto. Y él, que quería ascender naturalmente y había ascendido por méritos de guerra muy joven, tenía 53 o 58 años, se llegué a los generales, tenía luego 60, me dijo, ahí fuera, en la sala de no diga usted una palabra. Él fue un hijo de perra, pero era un genio. Y a partir de ese momento me empecé a interesar por Stalin, con lo cual, claro, presumo de que no hay nadie, es imposible en el mundo que sepa más de Stalin que yo. Es imposible, porque llevo la friolera de 75 años, es mi único hobby, no he tenido otro hobby, no sé jugar a las cartas, ni al parchís, ni a las damas, ni al tal. Yo ayer mismo he comprado 3 libros más sobre la Rusia de Stalin. Bueno, entonces, ¿qué es un hombre de Estado? Un hombre de Estado es el que tiene una visión clara de lo que hay que hacer y lo hace. Y lo hace pasando por todo lo que haya que pasar. No hay que darle vueltas. Bismarck sabía lo que quería, que era unificar a Alemania y hacer de Prusia un imperio. Lo hizo. Richelieu, ¿qué quería? Hacer Francia y ponernos, echarnos los Pirineos para acá. ¿Qué hizo Richelieu? Cuando se alió con todo Cristo, Richelieu, un cardenal de la Santa Iglesia, salió con los turcos y tal. Y Richelieu, cuando ya nos había echado de los Pirineos para acá, le dijo a su rey, ahora ya nos podemos morir los dos. Y efectivamente se murió él y a los 4 días se murió el rey. En fin, entre otras cosas, diré una frase de Richelieu, dice, la represión y los impuestos elevados son buenos para el pueblo, que a la manera de los asnos y otras bestias de carga debe estar siempre dispuesto para el trabajo constante. Bueno, entonces naturalmente él se saltó a la torera todo lo que había que dar, entre ellos explotar el pueblo. Bueno, el primer punto es defender la patria. Se produce la Revolución Rusa y en marzo del 18 ya están invadiendo Rusia las potencias occidentales. O sea, 5 meses después ya estaban metiéndole, y empezaron haciéndolo los ingleses y los americanos y los japoneses, pero luego aparecieron estonios y letones, italianos y franceses, 14 países para derribar al poder. Entonces, un milagro fue que esa guerra civil, en la que en un lado estaban todos estos invasores de Rusia, más todos los ejércitos que quedaban de la época zarista, dirigidos por almirantes y por generales de aquella época, y un milagro, absolutamente un milagro, Rusia ganó la guerra civil. Y ya solo eso es para descubrirse, porque verdaderamente es increíble que en aquel frente, por abajo, por el río, por tal, la salvajada que fue la guerra civil. Imaginaros que cuando los ejércitos que llevaban blancos, los zaristas, enganchaban de repente una patrulla, no crean que andaban con vampiros, los echaban vivos en las calderas de las locomotoras. Entonces, en la guerra civil murieron 7 millones de rusos de un lado y de otro. En la Primera Guerra Mundial murieron 5 millones. Entonces, cuando acabó la guerra civil, Rusia era una ruina absoluta. Es que no había nada para comer, hasta el punto que Lenin tuvo que acudir a las potencias occidentales para alimentar a parte de su pueblo. Bueno, ¿qué sucedió en ese momento? La mayoría de los militares que se habían convertido en héroes en la guerra civil, habían subido en la guerra civil como nuestros africanistas, es decir, como los que estaban en la legión y en los regulares haciendo carrera, como Franco el primero de ellos. ¿Qué le pasaba a esta gente? Esta gente no tenía cultura, eran el caballo, el sable y a matar gente y tal. Y cuando llegó la guerra estaban tan convencidos de que eran invencibles que quisieron deshacer el ejército
Dije, no necesitamos ejército para nada, con una milicia popular para que conserve el orden basta. Claro, el supremo realista, como dice Kissinger, que es Stalin, dice, pues sois todos idiotas. Nos han amenazado una vez, han entrado una vez, no va a entrar otra. Hay que crear un ejército, como llaman, de crear un ejército regular, como llaman. Lo que le costó, porque todavía entonces no era el que mandaba. Era secretario general cuando terminó la guerra civil, justo más o menos. El último enemigo que se marchó, por llamarlo de alguna manera, fue el cónsul de Vladivostok. Eso fue ya el año 22. Y en abril del 22 es cuando nombraron secretario general a Stalin. Entonces Stalin logró, a base de esfuerzo y de luchar y de combatir con unos y con otros, que entendieran que no podía haber un ejército ni de 200.000 hombres y sobre todo fueran milicias. Entonces, lo primero que consiguió es ley del servicio militar obligatorio, por 5 años, todo el mundo. Luego, a continuación, lo que empezó es a formar gente, o sea, a poner academias militares. En muy poco tiempo, bueno, los primeros reemplazos no tenían ni armas, porque la historia de la guerra civil es de AUPA, que por ejemplo se veía una brigada nueva y a la brigada llegaban hombres, gracias a Dios en Rusia nunca han faltado, pero a lo mejor le mandaban 100 hombres y llegaban 14 mosquetones, de manera que imagínate el milagro de ganar la guerra civil. Entonces, Stalin empezó los primeros reemplazos, ni había armas modernas, ni había gente que supiera manejarlas. Entonces, poco a poco, él fue creando academias militares en diversos sitios, y cuando empezó la guerra, el año 41, había en ese momento en las academias militares 240.000 cadetes. Y el año 43, cuando la guerra ya estaba, después de la batalla de Kursk, la guerra estaba ganada, sobraban de tal manera que todos los que tenían una carrera de ingeniería técnica lo mandaban a las fábricas de armamentos, porque no sabían qué hacer con ellos, ya no inventaban nada en la... Bueno, entonces, él, lo más importante para él es preparar al pueblo para la defensa. Estaba seguro de que volverían a intentarlo. Y entonces se habían creado en los pueblos, en las ciudades, en el interior, unos clubes que eran el club de ayuda a la flota aérea. Y a él se le ocurre una cosa llamada la Osaviajin. Y esto es una colección de clubes deportivos extendidos por todo el territorio, donde la gente aprendía desde tirar, empezaban a tirar siendo escolares. Lo que encontraban es en un pueblo un cazador. Tú tienes que enseñar a todo el mundo a tirar. Y le mandaban armas de todos los tamaños. Este tiene 13 años, le va este lleva tal cosa y tal. Con lo cual empezaron por enseñarles a tirar. Pero tenían torres de paracaidismo. Solo en los 10 años últimos se hicieron 5 millones de lanzamientos de las torres de paracaidismo y 1 millón más desde aviones. Les enseñaron todo lo que te puedes imaginar. Entonces generalmente eran gente joven, querían que fuese gente joven antes de incorporarse al ejército y que estaban aprendiendo, divirtiéndose realmente, ¿no? Para hacerse una idea de lo que es la Osaviajin, los pilotos, que eran obreros de fábricas, ganaron todos los récords mundiales de altitud, de velocidad y tal, que todos procedían de ahí. Y la mayor parte de los alumnos que les gustaba la aviación pasaron a las academias de aviación. Y en las academias de aviación ya es increíble, una de las cosas que les enseñaron, que todavía no sé cómo se lo enseñaron, ya me gustaría saber, es con su avión darle un golpecito en la cola del avión enemigo para desequilibrarlo y abajo, y él poder volver y aterrizar. Entonces ya en la primera día de la invasión alemana, 3 pilotos consiguieron abatir de esa manera a... Bueno, ¿qué más os podría yo decir sobre la Osaviajin? No vale la pena, vosotros imaginaros
clubes deportivos que no tienen más que una función, enseñar a la gente a defender la patria. Ahora, a eso se unen las guerrillas. Stalin tenía una gran admiración por nosotros, porque ellos tuvieron la invasión de Napoleón el 12 y nosotros estuvimos el año 8. Y le llamaba la atención que en el memorial de Santa Elena, Napoleón dice: mi mayor error no fue invadir Rusia, fue invadir España. ¿Por qué? Porque de España copiaron los rusos, las guerrillas. Entonces, el movimiento guerrillero organizado por Stalin es... Yo he dado una charla aquí hace 2 años sobre ese tema, porque es realmente impresionante. Solo en un bosque en Bielorrusia, dentro de ese bosque nunca podían sospechar los alemanes, había escuela para los niños, médicos, hospitales, reparación de tal, fábricas, dentro de un bosque en Bielorrusia, impresionante. Y entre otras machadas, una niña con una cara muy inocente, que era sirviente del comandante militar, el que mandaba en Bielorrusia, le puso bomba debajo de la cama y voló por los aires. Así que muy bien. Claro, ella se escapó, pero la venganza alemana fue tremenda, se cargaron a 1000 personas. Y luego otra de las cosas que a él le hacía mucha ilusión, porque él había estado en Siberia castigado, pero él no tenía la habilidad de ser como los cazadores esos que tenían que disparar, por ejemplo, a un animal, pero tenían que darle en el ojo para que no estropeara la piel, ¿no? Y entonces ellos crearon el movimiento de los francotiradores. Los francotiradores es otra cosa que se merecería entero una charla. Yo tengo Bueno, luego cuando nos vayamos os voy a dar un papelín que he hecho con las lecturas recomendadas. No os las doy ahora, pues entonces estaréis pendientes del papelín y no de lo poco que te voy a decir. Entonces, una de las que yo pongo ahí es, y yo tengo la foto comprada en Rusia, una foto gigantesca, más grande que esto, de Ludmila Pavlichenko. Ludmila Pavlichenko es la foto que yo tengo, está tumbada, justo esperando el número 300 oficial alemán que se iba a cargar. Entonces, poco después, cuando ya llevaba 309, un trozo grande de metralla no se le llevó por delante de milagro. Le recorrió entero la espalda, tenía una cicatriz como esta mesa. Y entonces la retiraron del frente. Y poco después, la mujer de Roosevelt organizó la reunión de las juventudes y decidieron, quien sería Stalin, el que fuera, decidieron que fueran 3 héroes de la Unión Soviética, 2 hombres y la Ludmila. Y Ludmila, que era muy audaz y que cuenta en sus memorias, que yo las recomiendo y que acaban de salir en español, cómo ella fue poco a poco arreglando y sabiendo qué es lo que había que hacer para matar a un tío. La primera vez que tiró, porque ella dijo cuando se incorporó como voluntaria, y usted que sabe hacer, dice, yo tiro bastante bien. La vieron cómo tiraba y directamente ya ni más, explíquele usted, francotiradora. Pero la primera vez que la pusieron en un puesto a llevarse un alemán por delante, estaba tan nerviosa que gastó 7 disparos para 2. Su instructor le dijo, oye, los arruinas. Si cada 2, tío, además dice, no me ocurrirá nunca jamás. Bueno, la paciencia era, estar tumbada a veces 24 horas en el sitio idóneo y esperar a que saliese de repente un poco de humo de un cigarrillo y un oficial alemán que salía de su cueva para ir a las letrinas, ¡pum!, y se lo cargaba. Y cuando llegó a Norteamérica, uno de los sitios al que fue a Chicago, y en Chicago le dijeron que dijese unas palabras, y le dijo a los americanos, a ver si abren ustedes el segundo frente de una vez, que yo tengo 25 años, ya he matado a 306 alemanes y ustedes siguen resguardándose detrás de mi espalda. Bueno, el señor de la policía que les acompañaba la quería estrangular, como es natural.
pero cuando volvió la recibió Stalin. Y entonces dice aparte la manera de cómo lo había pasado en Norteamérica y tal, le preguntó, bueno, ¿y usted qué quiere?, le pregunta a Stalin. Y dice, yo matar a 1000 alemanes. Dice, imposible, imposible. ¿Cómo que imposible? ¿Por qué? Dice, no, tú, mira, si tú te cargas a 1000 alemanes, bien, 1000, está bien, pero si tú educas a 100 francotiradores y cada uno de ellos se carga a 100 alemanes, haz el favor de calcular. Y no la dejó volver al frente, la mandó a la escuela de francotiradores. Es muy interesante el caso ese. Bueno, y habréis visto alguno, habréis visto El enemigo en las puertas, la película esa, en el cual está el jefe de francotiradores del ejército que defendía Stalingrado, enfrente mandaron un alemán y tal. Bueno, no podemos dedicarle a esa primera parte más cosas. Bien, para modernizar el ejército, contemos que se fundó el 23 de febrero de 1918. Había 200.000 hombres. Cuando empezó la guerra civil, ya tenía 2 millones de hombres. Y poco después tenía 7 millones y ya habían muerto 2 en combate. Para que os hagáis idea de lo que fue la guerra civil, ¿no? Lo primero que necesitaba era reconstruir completamente. El país estaba en la ruina, pero él necesitaba forzosamente crear tanques y crear cañones y crear de todo. Entonces, esa modernización del ejército realmente está basado en la industrialización del país. Así que mero salto, bueno, que es defender la patria. Bueno, defender la patria está al revés. Defender la patria supone lo que os he contado. El siguiente es no modernizar el ejército. Está bien, creí que estaba equivocado. Está correcto, sí. O sea, simplemente el decir que la guerra civil no tenía más armamento que los restos del ejército zarista y que cuando empezó la guerra contra Alemania es evidente que el ejército alemán, que había vencido a los franceses en 40 días, era más poderoso que el ejército ruso. Pero, empezaron a salir ahí el tanque T-34 y, para que os hagáis una idea, y ya dejo ese tema, el agregado militar, que por cierto aquí tenemos a un agregado militar nuestro en Moscú, el coronel Morato, el agregado militar alemán decía, solo una fábrica de tanques, y aquí hace 50 tanques diarios, y en el reino no se lo creían, y cuando el tío seguía informando y dice, según yo tengo entendido, en Rusia tienen 17.000 tanques. 17.000 tanques. Claro, eran modelos antiguos, pero eran 17.000 tanques. Entonces Guderian, que a algunos les sonará, sobre todo los militares, Guderian era, por así decirlo, el patriarca de la guerra esa fulminante, es decir, la guerra relámpago, el uso de las unidades acorazadas. Y entonces él publicó un libro que dice, atención, tanques, ¿no? Y dijo que los rusos tenían 10.000 tanques, no se atreve a decir los 17. Bueno, no sé cómo publicó eso sin que se enterase el jefe de Estado Mayor, lo llamó, lo pateó y luego lo llamó Hitler y dice, ¿pero dónde saca usted eso? ¿Quién les ha fabricado? 10.000 tanques. El diablo ha fabricado 10.000 tanques, está usted equivocado completamente. Y resulta que tenían 17.000, ¿no? Entonces él dijo, no, yo soy más prudente, imposible. Claro, cuando de repente aparece el T-34, que desafía a cualquier tanque alemán a 1.500 metros de distancia, para un alemán se queda acercar a 600 para darle a un tanque, y como eso tantas cosas. Habréis oído hablar de los órganos de Stalin. Son unos morteros que van sobre un camión y cuando apareció el invento, inmediatamente Stalin dijo que empiecen a fabricarlos en serie. Los militares se quejaban, si no tiene precisión, ¿por qué me importa a mí la precisión? Y el susto que se pegan los alemanes cuando pasar toneladas y toneladas, una batería los alemanes pusieron los órganos de Stalin para defender, para hacer un órgano.
subido en un tal. Bueno, ya no podemos dedicar a eso más tiempo, porque si no, no hacemos nada. El tercer punto era educar al pueblo. Bueno, educar al pueblo, imaginaros que cuando se produjo la revolución, el 70% de la población rusa y el 90% de los hombres y el 90% de las mujeres eran analfabetos. Entonces, no solo hacen un esfuerzo impresionante para educarlos, hicieron exactamente lo mismo con el tiro. Dijeron, aquí, ¿quién sabe algo? ¿Quién sabe las 4 reglas? Uno, usted, el maestro, ya le vamos a dar un trozo de cerdo para que, un pavo en especie. Usted a educar a todo el pueblo. Y obligaron a que todo el mundo, todos los analfabetos, fueran a la escuela, para empezar. Pero, claro, enseguida Stalin comprendió, a mí no me vale para nada que la gente sepa las 4 reglas. ¿Quién va a manejar las máquinas del futuro? ¿Quién va a manejar las cosechadoras? ¿Quién va a manejar los aviones? Tal. Y entonces tú, vosotros tenés que ponerse a hacer formación profesional. Entonces, bueno, eso es una cosa absolutamente increíble, el esfuerzo que hicieron para que la gente aprendiese. Porque si la gente mayor, sobre todo, aprende a leer y a escribir, eso no vale para nada en una guerra. Una de las ideas de Stalin, me gusta mucho esa frase, dice, un soldado, el más modesto y el más pobre y el menos sabio, tiene que saber leer un mapa. Claro, sí. Tiene que tener un cierto nivel, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema, por ejemplo, para investigar, que hizo lo que yo llamo prisiones académicas. Decía, aquí los rusos son más bien dispersos, ponerle de acuerdo a 3 sabios para que investiguen, esto no va a funcionar, venga, pero los encierro, no les hago nada, los encierro, van a vivir separados de su familia, van a tener todas las comodidades y se van a dedicar solo a trabajar. Ellos van a pedir lo que quieran, que tal cosa, que tal. Es que ahí hay un motor de caza que mecánico y tal, venga, comprar uno. Y lo decía, destriparlo y hacer uno mejor. Y así sucesivamente. Bueno, para terminar con este tema, pensar que en universidades, había solo universidades en 16 ciudades de Rusia, cuando se produjo la revolución. Y 20 años después, en 1000 ciudades. Entre ellas 50 en los territorios de Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera. Una de ellas, los que han estado conmigo en Uzbekistán, a lo mejor se acuerdan, ahora es en Tashkent, ahora es el Instituto de Economía Nacional de Tashkent. Bueno, que el esfuerzo que hicieron ahí, crearon facultades obreras por todos los lados, etcétera, etcétera. Seguimos, porque se nos va el tiempo. Ya es hora de ir a tomar el aperitivo. Difundir la cultura, pues es lo mismo. En el año 1917 había en Rusia 14.000 bibliotecas. En 1951 había 300.000 bibliotecas. Estas 300.000 bibliotecas tenían 2.000 millones de libros. Museos, raros el pueblo, yo he estado al norte, en Cilianca, cerca de Ciudad, ahí hay un museo, y el Museo de los Niños. Libros, en traducciones en 50 lenguas, la editorial Progreso hizo una cosa tremenda. La editorial infantil, en 2 décadas, 1.000 millones de libros, la editorial infantil. Solo las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, en el año 1953, el año que murió Stalin, se imprimieron de esa novelita 400.000 ejemplares. Del Quijote, no te quiero decir, han leído más los rusos el Quijote que nosotros, 50 veces más. La ópera, como decía Lenin, no hay que hacer obras nuevas, hay que poner las que existen a la altura de todo el mundo. Entonces una de las machadas que hicieron fue en 1918, poco después
de ganar del golpe de Estado, el famoso Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el templo de los ricos y los aristócratas, pues estrenaron Rusalía y Ludmila, pero para el pueblo. Le mandaron a las fábricas, a los cuarteles, le mandaron las entradas y la gente quedó alucinada, nunca había entrado allí. Y claro, un crítico, un tal Ostrovsky, que era naturalmente muy del antiguo régimen, dijo que los palcos parecían carromatos de mercanchifes en un mercado de esos callejeros, que la platea donde había sentados obreros parecía media sandía llena de moscas y cosas de ese tipo. Eso lo publicó el tío. Claro, Prokofiev, que en aquella época todavía no se había incorporado de presidente y de miente, porque yo he visto con qué admiración y con qué silencio estos nuevos melómanos, bueno, a partir de ese momento todo el mundo tenía derecho, incluso hasta última hora, hoy día se puede ir. Bueno, el cine, él entendió que el cine era una cosa muy educativa y crearon lo del cine ferroviario. O sea, aparecía metido en una vía muerta, una locomotora con un viejo vagón, y allí estaban pasando, como nuestros cines de sesión continua, pasando películas constantemente. La gente salía a trabajar y allí era eso. El teatro, pues lo mismo. Sabía que el teatro ayuda muchísimo a superar la cultura y, bueno, el esfuerzo que se hizo es absolutamente increíble. Ahora, industrializar el país. Industrializar el país es básico. ¿Cómo no iba a tener un ejército válido si no industrializa el país? Es decir, si no produce acero y no produce aluminio y no produce tal ni nada. Entonces, ellos, para mí es la mayor proeza de Stalin, que en 4 años, en el primer plan quinquenal, se convierte en la segunda potencia industrial del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que él ha entusiasmado al pueblo con la mística del plan quinquenal. Lo podemos todo, los comunistas lo podemos todo. Entonces crean, por ejemplo, Magnitogorsk. Hay un libro sobre Magnitogorsk que no lo recomiendo porque está en inglés, que es Magnetic Mountain, que es precisamente del que está haciendo ahora la biografía de Stalin, Stefan Kovkin, que va para el segundo tomo, y es cosa impresionante. Los obreros dormían donde podían, en casa de un campesino, en las butacas de los cines, en cualquier sitio estuviera calentito. Lo importante es producir. Bueno, pues Magnitogorsk se convirtió en la segunda acería del mundo solo en esos años, solo tenía por encima la de Nevada de Estados Unidos. Primero hay que electrificar el país, antes, que ya era una idea de Lenin. Si no se electricas el país, ¿cómo educas y cómo creas fábricas y tal? Tenías que llevar la corriente en todas partes. Y construyen la presa del Dnieper en Ucrania. Y esa producía solo esa central hidroeléctrica más que toda la producción de electricidad de la época de Vostok, solo esa. Pero con el realismo de Stalin, que en eso yo le admiro muchísimo, cuando se produce la invasión, ordenó que la destruyeran. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Es decir, esto que costó 6 años construir esa presa. Dijo, de aquí no chupan los alemanes nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, hicieron canales, naturalmente, a pico y pala. Hasta el año 37 Rusia no tenía máquinas modernas de construcción. Hicieron los canales que unían todos los mares que rodeaban Rusia, con lo cual se pudo, todo orgulloso, decir Moscú, el puerto de 5 mares, porque estaban todos ahí. Bueno, en tanque lo que he dicho antes. Bueno, luego encontraron nuevos yacimientos de petróleo, de níquel, de tal, y mejoraron la producción de los antiguos, ¿no?
Vamos con una de las cosas más duras, que es la mecanización del campo. Él comprende que si no mecaniza el campo, él no puede alimentar ni a las ciudades ni al ejército. Fijaros que cuando se produce el triunfo de la Revolución de Octubre, lo primero que hacen es la ley de la tierra. Es un poco, es decir, la tierra para el que lo trabaja, pero no se la dieron porque la tierra era del Estado. Le dieron a cada persona, a cada campesino, una parcelita. 25 millones de parcelas individuales que, contando una media de que cada familia tuviera 4 personas, son 100 millones de campesinos que seguían en esa pequeña parcela que le había tocado y que se habían entusiasmado con tenerla. Allá había más de 100 millones de campesinos en 25 millones de parcelas individuales. Pongamos el matrimonio y 2 niños. Seguramente eran más, pero no importa. Y Stalin comprende. Yo, si hay una guerra, no puedo mandar carros a recoger los sobrantes de 25 millones de parcelas. Eso es imposible. Aparte de que los campesinos seguramente encima lo esconderían. Entonces, esto hay que convertirlo en 250.000 granjas colectivas en las que haya de todo. Tractores, maquinaria de tal. Ese es el objetivo. Pero además, él necesitaba mejorar la producción para exportar trigo, para exportar cereales. Esto viene de la historia, los ingleses le pasó lo que se llama la acumulación primitiva. La acumulación primitiva, tristemente, siempre la han pagado los campesinos. No hay vuelta de hoja. Es decir, el campesino es el que paga el pato, porque cuando a esta gente le dicen, te quitamos tu parcela y lo que tú tengas ahí, desde el arado hasta una cabra que tengas, es para el colectivo. Claro, él lo que quería era exportar. Si no exportaba, no tenía divisas. Si no tenía divisas, no podía modernizar ni la agricultura, ni la industria, ni fabricar tanques, ni nada de nada. Churchill, del que yo me fío poco, cuenta que le dijo a Stalin, parece ser que en esa colectivización, lo aquí se llamaba la concentración agraria, os acordaréis, murieron 5 millones de rusos, y dice que Stalin contestó, no, 10. Yo me cuesta un poco trabajo creer eso. Ahora, que murió gente es evidente, porque se resistían. ¿Y quién se resistía? Fundamentalmente los que empujaban eran los popes, pero el pope de aquella época era un golfo, no tenía ninguna formación, se limitaba a hacer en los domingos los servicios y tal, y bueno, hay sobre ello historia de todo tipo, en cuanto que el jefe de una cabeza de familia se iba al campo, él se iba a ver qué pescaba con la señora, se iba a la choza a eliminar los espíritus. De paso se tomó un par de copas de vodka y si se podía acostar con alguien se acostaba. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Todo el que protestaba y era normal, venga, a hacer canales a pico y pala. ¿Y qué se hace con los popes? Se cuelgan y ya está, no pasa nada. Bueno, entonces, el otro objetivo de Stalin, inteligentísimo, es decir, con esa concentración agraria va a sobrar mucha gente en el campo. Y va a sobrar precisamente gente joven. Y esa es la gente joven que yo necesito en las fábricas nuevas. 23 millones de jóvenes pasaron del campo a la ciudad. Entonces, claro, si no, ¿cómo podía él crear industrias? Pero esa gente ya venía contagiada de que se podían hacer cosas, ¿no? Y hay cosas bueno, hay cosas, fíjate, por ejemplo, Hitler el año 42 dice, nunca pude imaginar, visitó una zona ocupada, vio que la gente estaba rebosante de salud, nunca pude imaginar que Stalin fuera capaz de
alimentar a su pueblo. Y Goebbels en su diario, que son otras cosas, no se pueden recomendar más libros, que son interesantísimos, dice, el Führer ha visitado una zona ocupada y tal, y se ha quedado pasmado de que los rusos de los sitios ocupados rebosan de salud, cosa que no tienen todos los alemanes. Para hacer idea de lo que supone esta concentración, Yuri Gagarin, que os sonará, el primer cosmonauta de la historia, era hijo de una ordeñadora de una de estas granjas colectivas. Y Alexander Zinoviev, que ha sido disidente, pero que ha hecho cosas maravillosas, él dice, mi madre, que era trabajadora de un kolkhoz, de uno de estas, siempre tenía en medio de la lluvia un retrato de Stalin, porque sus 6 hijos hicimos estudios superiores. Imagínate si con el sistema anterior se podía hacer eso. Y uno es juez, y el otro es militar, y el otro es no sé cuántos, y el otro manda una empresa, el otro tal. Bueno, vamos ya con el reformar Moscú. Pues es evidente que Moscú, primero, él quiere que Moscú tenga una apariencia como Dios manda, como París, como Londres, como tal. O sea, que sea una ciudad moderna, la ciudad de la nueva Rusia. Pero además de eso es que han aparecido un montón de millones que han venido del campo, que son inmigrantes que vienen a buscar trabajo. Entonces, la reforma, el plan de reconstrucción de Moscú del año 35 es una pasada. Porque es que, para empezar, todo lo que está en el subterráneo, todo fue destruido entero nuevo. Todo nuevo. Los desagües, lo otro. Entonces, claro, nuevas avenidas. Por ejemplo, la calle Gorki, que es ahora es la Tverskaya, como fue siempre. La calle Gorki, él pasó en coche, iba señalando así, con un tío apuntando, poniendo, este edificio hay que conservarlo. Sí, hay que conservarlo, pero hay que moverlo. Es una de las grandes proezas de la ingeniería soviética. Sobre raíles, agarraban los edificios que valían la pena y los separaban para hacer de la calle Gorki una calle con 60 metros de anchura. Concretamente, el hospital oftalmológico pesaba 13.000 toneladas. Fue desplazado a un callejón cercano y como ese callejón estaba en cuesta abajo, pues le metieron una cuña debajo, una cuña para que se quedara horizontal y lo trasladaron tranquilamente. Y luego, claro, construye el metro, dice, el metro necesita transporte, los rusos necesitan transporte y además quieren palacios. Bueno, las anécdotas sobre el metro, ahí cuento yo algunas de ellas, son tronchantes porque él personalmente decidía quién hacía una estación y él veía todos los dibujitos. Concretamente, el Hotel Moscú lo empezaron gente joven, no le acabo de gustar, la primera fachada con la columnita así, el resto no, y entonces le dijo a Schuster que hiciese otro plan, el otro hizo 2 dibujos y en vez de darlo en 2 cartulinas diferentes, pues lo hizo uno debajo y otro con una línea de separación. Stalin firmó, y claro, una firma de Stalin es un decreto, nadie se atreve a decir que ellos tienen que haber escogido ese hotel, que lo han rehecho entero por dentro, pero se queda con esa fachada. Un lateral son balcones y el otro son ventanas. Porque eran 2 proyectos diferentes, ¿no? Bueno, pues sobre cuando, por ejemplo, en una estación dice, a ver, vamos a ver, el que ha hecho los dibujos para los mosaicos, es una estación, se llama Komsomolskaya, por la historia de Rusia. A ver, usted sabe historia, hombre, vamos a ver, ¿qué es lo que llevaban las banderas rusas en la batalla de Kulikovo? Pues no lo sé, camarada Stalin, el rostro de Cristo, haga el favor de ponerlo. ¿Y qué hicieron en Talleyrand? El rostro de Cristo, ¿y qué hicieron en la lucha contra Napoleón? Las cruces ortodoxas, haga usted el favor de ponerlo. Y al llegar
al momento de Berlín, eso que aparece que un sargento con otro están poniendo la bandera rusa en el Reichstag, allí estaba la hoz y el martillo, y le dijo al tío, dice, no, ponga el rostro de Lenin. Bueno, sobre esas son cosas, montones de ellas, ¿no? Bueno, podéis imaginar lo que supone ese desplazamiento de gente joven dispuesta a luchar y hacer el plan quinquenal. No tenían viviendas, no había de nada. Bueno, lo del espionaje, yo di aquí una charla sobre el espionaje hace 2 años, justo en enero del año 18, pero eso es una obra de arte. A él le interesaba mucho, porque naturalmente el hombre que sabe que tiene que hacer cosas necesita el poder. Sin el poder no se hace nada. Los del Opus dicen, sin dinero no se hace nada, pues sin poder no se hace nada. Bueno, pues entonces él siempre tenía muy buena información de siempre. Ya con 20 años, tenía informadores en la propia policía. Ya tenía informadores. Y luego tenía mucha visión, que Lenin no era tan capaz como él de conocer a la gente. Stalin ha sido un hombre capaz, en vez de coger a un tío de 34 años, este tío puede. Y luego, pero un golpe lo nombraba, por ejemplo, jefe de la aviación. Bueno, madre mía, pero ahí está. Entonces, él le apasionaba lo del espionaje. Dicen que Churchill se dormía con las novelas de Agatha Christie. Pues Stalin se dormía con las cosas de los espías. Primero dice, vamos a ver, monta información de la propia Rusia. Todos los antiguos periodistas se habían marchado, se habían exiliado voluntariamente. Entonces él tiene que decir información de qué habla la gente, qué piensa la gente. Y creó los que llamaban corresponsales obreros, que generalmente eran ferroviarios. Imagina las cartas que escribirían los ferroviarios, pero él se iba enterando de las cosas, ¿no? Poquito a poco. Y luego ya cuando llegó el momento en que dice, ¿quién montó la operación de invadirnos a nosotros? 14 países. Inglaterra. A Inglaterra hay que hacerle pupa. En Francia dijo, vamos a extender el sistema de los corresponsales obreros a Francia. En muy poco tiempo tenían 30.000 corresponsales que estaban, 3.000 corresponsales que estaban en astilleros, en minas, en todas partes, en cuarteles y tal. Pero él, Francia, nunca creyó en la potencia de Francia y hay montones de pruebas de que él sabía que Francia, por ejemplo, no defendería a Checoslovaquia cuando le invadiese Hitler. Pero Inglaterra siempre le preocupó. Y entonces en Inglaterra dijo, yo necesito captar a niños bien, que se sientan muy progres y tal, que no tengan nada que ver con el Partido Comunista, ni prohibido absolutamente, pero que estén dispuestos a servir a la Unión Soviética. Por diversos motivos, porque es una cosa divertida, porque es una cosa tal, o si por fe tal. Para que os hagáis una idea del éxito, crean lo que se llaman los 5 de Cambridge, y uno de ellos, Philby, que yo recomiendo ahí, ese libro, no solo entra en los servicios secretos británicos, sino que lo nombran director del servicio que se tenía que ocupar del espionaje soviético. Entonces, claro, es que te tienes que reír forzosamente. El cónsul en Estambul quiere traicionar y se presenta en la embajada británica, diciendo que tiene información buena, entre ellas que puede dar el nombre de una persona importante que está en el servicio de contraespionaje. Entonces, él dice que no lo manden como pide una cantidad de dinero, pide un visado para él y para su mujer, dicen, no puede ser, esto no puede ser emitido por ningún lado, porque conocen los códigos y tal, tiene que ser por valija diplomática.
O sea, tiene que ser un tío que vaya allí. Y claro, llega la información de este tío y le llega a la mesa de Philby. Y Philby hace un comentario y dice, hombre, muy interesante, me tengo que investigar a mí mismo. Claro, porque la primera cosa es buscar quién era ese el que ido. Claro, bueno, ese uno. El otro era, había de los 5, 2 eran diplomáticos de carrera. Uno de ellos era secretario del ministro, secretario de gobierno. Y entonces toda la correspondencia de este señor, toda pasaba por sus manos. Pero cuando hubo las primeras reuniones sobre lo que llaman el comité atómico, que lo presidía este ministro, él iba a pasar el informe a Churchill, se durmió, pero el informe lo tenía sobre la mesa a Stalin. Y entonces hubo un comentarista que dijeron, claro, la información confidencial del gobierno británico tiene como primer destinatario a Stalin. Cosas verdaderamente curiosas. El otro está en la Embajada de Norteamérica. Y en la Embajada de Norteamérica, de repente se hace un comité atómico diciendo que de contar nada a los rusos, nada en absoluto. Bueno, y está ahí metido y además, cuando se hace el comité, él está dentro. Y con lo cual solo la información de Cairns Cross son los archivos, 13.000 folios de información de él. Y ahora llega el momento de hacer la bomba. Y entonces deciden que va en Los Álamos, el proyecto Manhattan, dirigido por un tal Oppenheimer. Y entonces ponen 500 tíos del FBI para que no se pueda colar ni una sola información. Bueno, pues los 4 más directos colaboradores de Oppenheimer eran agentes rusos, con lo cual le robaron la bomba inmediatamente a los americanos. Cosa que, por cierto, los americanos nunca se lo han perdonado. Cuando ellos tiraron la bomba, la primera bomba, estaba empezando la reunión de Potsdam, pues primero se lo contaron a Stalin y Truman pensó, este no se entera de nada. Sabía él más que Truman, que Truman había sido vicepresidente y, como saben, los vicepresidentes en Estados Unidos no pintan nada, no se enteran de nada. Bueno, pero es que cuando Truman le dice a Oppenheimer, después del éxito de la primera bomba, dice, ¿usted tiene idea de cuánto tiempo tardarán los rusos en tener la bomba? Y Oppenheimer contestó, pues no lo sé, señor presidente. Y dice, pues yo sí lo sé, nunca. 4 años después estaba la bomba atómica ahí, lo cual es, por cierto, muy positivo para el mundo, porque solo nos faltaba, ya dominan mucho el imperio, que encima tuviera el monopolio atómico. Y así, esas cosas, una detrás de otra. Los americanos, para que... creo que lo tengo por aquí puesto. Sí. Dice... sí, es el jefe del FBI ocupado precisamente del espionaje soviético. Y dice, hicieron realmente una operación maravillosa contra los intereses vitales de América. Pero claro, no se lo han perdonado, aunque él ha dicho eso, y ha dicho eso realmente, profesionales de primera fila. Hay gente, por ejemplo, hay un libro, bueno, sí, yo creo que lo recomiendo, en el epílogo, en el que llaman a los espías soviéticos en Norteamérica miserables idiotas. Eran idiotas y miserables. Bueno, parece que idiotas no eran. Bueno, vamos con la disciplina a los creadores. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, Y los creadores, los creadores son siempre gente muy difícil de disciplinar. Entonces él divide, por ejemplo, vamos a ocuparnos solo de los escritores. Los escritores leales, los cuidamos. Los desleales, me los llevo por el otro lado. Los arrepentidos porque no les gusta el sistema y son muy peligrosos. Entonces cuento una cosa, más que nada porque veáis lo que es el personaje. El personaje, cómo me pensaba en todo.
Mayakovsky era, después de Pushkin, el poeta adorado absolutamente por el pueblo. A pesar de que él era muy burguesito, tenía su coche importado, se cambiaba de corbata todos los días, llevaba zapatos importados y tal, pero la realidad es que su poesía llegaba al pueblo, en el que decía que ya está bien de cantar la luna y gritarles a lo que se está haciendo grande y tal. Pero claro, de repente escribe una obra de teatro en la que critica a los funcionarios. Bueno, la retiran de la cartelera, pero él, como son todos los creadores, más bien no están en el mundo, hizo otra obra y siguió adelante. Entonces, claro, Stalin tiene un problema. ¿Qué hago con este hombre? Yo no puedo procesar a un tío que es el ídolo del pueblo. Y por otro lado me está estorbando, tengo que silenciarlo. Y se le ocurre una cosa. Ahora, yo hoy no he querido hacer juicios de valor para que cada uno de ustedes digan, era bueno, era malo o era regular. Se le ocurrió una cosa que a lo mejor el señor no la conoce. Tenía un... Mayakovsky vivía con su amante y con el marido de su amante. Vivían los tres muy felices, con Osip Brick, ¿no? Que era un hombre conocido como crítico de arte, y ella, que era bastante, se le parecía a la Akhmatova, tenía un amante detrás de otro, pues igual que se acostaba con Babel, se acostaba con el Agramov este, que era un tío de los servicios secretos, entonces se llamaba la OGPU, no era todavía la KGB, la NKVD ni la KGB. Entonces a Stalin se le ocurre lo siguiente, le pide a Agramov que le regale una pistola a Mayakovsky, y después aconsejan a los Brick, que es un mal ejemplo cuando todo el mundo está trabajando, que tienen ahí a su amante y tal, que lo echen. Que no, porque no puede estar en la casa, que es un escándalo, hombre, y tal. Lo echan y entonces él, como es solo, a lo que tiene derecho es a una habitación en una casa comunal, compartiendo baño, cocina, pasillos y todo. Entonces Stalin sabe que los sensibleros que son los poetas, algo va a pasar. Pues ¿qué hizo el otro? Se pegó un tiro. Asunto resuelto. Joder. Esas son las cosas de tal. Bueno, ¿qué pasó después? A continuación, Stalin dijo, Mayakovsky es el poeta más importante de la revolución y tal, tal. Se vendieron desde su muerte hasta que se murió Stalin 23 millones de ejemplares de sus obras. Bueno, y ahora ya llegamos a la parte más dura, que es lo de cohesionar al pueblo. Él ha conseguido, a base de entusiasmo, cohesionar al pueblo absolutamente. Ya a la gente ya se le ha olvidado la colectivización, se le ha olvidado tal, está todo el mundo en pleno entusiasmo, se da cuenta de que tenía razón, de que Stalin tenía razón, y más cuando los hijos salen y estudian y crecen y tal. Entonces, pero él no ha logrado cohesionar el partido. Y entonces en el partido tiene gente que ya han traicionado a Lenin, que a él le han traicionado, que han dicho que se han arrepentido, pero él no se puede fiar de los arrepentidos. Y sabe que cuando empieza la invasión, él no puede permitir que haya ni un solo disturbio en las calles. Pero a eso se une que él sabe, prácticamente desde el año 33, que él tiene que pactar con Alemania. Y sabe que eso le producirá a los militares los primeros, y a todos los demás, bueno, lo llamarán de todo e irán a por él, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues ya sabéis, lo de las purgas, ¿no? Las purgas no son tanto como la gente dice. Bueno, me perdonáis que yo soy muy estalinista, claro. El año 36 cayeron 1000 personas, más o menos, 1 millar. Y los otros 2 años siguientes, el 37 y el 38, a razón de 350.000 por año. Es decir,
Stalin liquidó a 780.000 miembros del partido, pero ganó la guerra. Y entonces, ¿cómo no va él? Acaba de ver el ejemplo de Franco aquí, el año 36. Entonces, ¿cuál es el lema de Stalin? Por si acaso. Es que él puede fiarse de los militares. Los militares, primero, son trotskistas, porque han hecho su carrera a las órdenes de Trotsky en la guerra civil. Y segundo, están diciendo constantemente que el enemigo es Alemania. Y él no quiere que digan eso, déjalos. Y entonces ya tiene que asearse un día y le dice a Molotov: tengo que ocuparme de una colección de generalitos que se meten donde nadie les llama. Bueno, entonces claro, yo no quiero hacer juicios de valor porque lo he dicho, pero como sé que me lo vais a preguntar, os diré, no sé qué pensará nuestro amigo el diplomático, yo estoy a favor de las purgas. Sin ninguna duda. Si no hacen las purgas, están limpiando la guerra. Porque todos ellos procedían de la vida revolucionaria. Todos ellos están acostumbrados a montar tinglados y tal. Y ya, para cerrar los cuentos, desde el año 28, cuando todavía no estaba sentado en el poder totalmente, un día anuncian al Instituto de Profesores Rojos, que era una cosa que había fundado Lenin para formar gente de altura para ver si podía eliminar de las universidades a todos los derechistas. Ese era el objetivo. Y allí el que mandaba, en esa época del año 28, era Bukharin. Y por tanto todos los profesores eran bujarinistas. Y un día anuncian que a las 6 de la tarde va a venir un personaje a dar una charla. Los estudiantes no saben quién va a venir, pero cuando entran en el salón se encuentran con un retrato de Stalin de cuerpo entero, al que le han cortado la cabeza, la han tirado en el suelo y tiene colgado un letrero hecho con letras de periódico que dice: los proletarios no tienen nada que perder más que la cabeza de Stalin. Es el manifiesto comunista. Termina diciendo: los ricos ya pueden echarse a temblar con una revolución comunista, porque el proletario lo único que puede perder son sus cadenas, ¿no? Entonces ellos dicen eso. Bueno, entonces el rector, naturalmente bujarinista, coge los restos de eso, se va y traen otra cosa que tendría en su despacho, lo colocan ahí. Ellos no sabían que venía hasta aquí, aparece Stalin. Y Stalin, el único motivo de ir a esa gente, que eran los niños bien, los hijos de los grandes jerarcas, va a explicarles lo que es la colectivización. Les explica lo que os he dicho yo a vosotros, que con 25 millones de parcelas individuales no se puede de ninguna manera recoger los excedentes, si es que nos quieren dar, ni se puede alimentar a las ciudades y tal. Entonces le escuchan con mucha queja, mucho tal y tal, y de repente se hace un receso. Y entonces dicen: el que quiere preguntarle al camarada Stalin, que lo haga por escrito. Y entonces recibe una colección de papeletas, y cuando se vuelve, él ya lo había separado en 3 grupos, y dice: voy a contestar a las más importantes. Los estudiantes, en plan chulo y tal, son los mismos estudiantes de Tiananmen, los niños bien. En Tiananmen, ¿quiénes eran los niños de Tiananmen? Los estudiantes de Pekín, los hijos de la jerarquía, los hijos del partido. Claro, Deng Xiaoping, ¿qué hizo? Deng Xiaoping: venga, a por ellos. Bueno, pues le dicen, de repente dicen: no, camarada, usted tiene que contestar a todas las preguntas, dure lo que dure. La reunión duró desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, 12 horas seguidas, y tuvo la paciencia sonriente de cada pregunta. Una de las preguntas era esta: si los campesinos se oponen a la colectivización, ¿qué haría usted? Y él contestó: la dictadura del proletariado está basada en la violencia. Entonces, pero claro,
le sentó como un tiro el darse cuenta de lo que tenía ahí. Estamos formando profesores de universidad que están en contra mía. ¿Qué hizo? Primero, todos los que habían preguntado cosas así, a la calle. Profesores, la mitad, a la calle. Y 4 años después cerró el Instituto de Profesores Rojos, no lo necesitaba. Bueno, yo creo que no tengo más que deciros. Había arrepentidos, claro que había arrepentidos, y él los aceptaba, pero no se fiaba de ellos, porque los arrepentidos en el fondo estaban haciendo lo que los nobles contra el poder absoluto de los reyes, es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, él ahí yo le entiendo perfectamente, Bueno, yo, por mí, oye, un reloj, 1 hora, En 1 hora me falta muchas cosas, pero ya sabéis, que para mí Stalin es como si fuera mi padre, con lo cual, a mí, sabéis, algunos que me conocen saben que a mí Stalin se me aparece. Yo, cuando tengo un problema, ahí está sentado, y si no sé yo ya, Antonio María Ávila, que me preguntan mis amigos, me dicen, ¿qué te dice Stalin de lo que está pasando? Y me dice cosas, ya no está callado, yo me la preparada callado no, pero yo cuando tengo algo que preguntarle, pues le llamo y él viene, se sienta al pie de mi cama y me cuenta cosas. Entonces, para mí es una gran satisfacción, de los pocos stalinistas que quedan en el mundo. Buenas noches a todos. Gracias, Anselmo, por esta conferencia, por estos 10 puntos muy interesantes, muy controvertidos, sin duda alguna, pero es una satisfacción pues escucharte con esta cordialidad y de una forma tan amena. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues ahora tiene la ocasión. Hombre, es raro que el señor Larrea no pregunte como cuando vino Armesilla a dar su charla sobre Carlos Marx, que por cierto te citó Constantino, eso ya nos avisamos, ¿no? Constantino Bertolo es un hombre que sabe de Marx más que Marx. Y entonces uno de sus libros estupendos es la famosa antología, muy bien hecha y tal. Está casado con la novelista Belén Gopey, grandes amigos míos. Belén Gopey vivía, cuando yo me casé, a 2 pasos, y Belén Gopey es hija del que fue director de esas cosas de la NASA que hay en Rodeo de Chabela, que se ha muerto hace poco, tu suegro, no llega al año, Entonces enseguida se levantó Luis Larrea y le preguntó a Mesilla, ¿en qué se equivocó Carlos Marx? Claro, ¿te acuerdas? Claro, lo dejó un poco perplejo. Pues a mí me podéis preguntar lo que queráis. No pasa nada, yo no me enfado. Ya cómo se ríe Constantino. Yo me acuerdo, Constantino, que en la feria del libro marxista del año 18, en el mercado San Fernando, yo compré tu libro para regalarlo, y luego de repente el tío al que sabía cómo viene corriendo y dice, hay un tío que quiere hablar contigo, y esa es otra historia. Compañeros. Anselmo, pues mira, yo mientras se animan y lo piensan, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Aunque pueda haber mucha variabilidad, te quería preguntar a ti, Anselmo, y también al señor Colomí, ¿qué imagen tiene hoy por hoy en la Rusia actual Stalin? ¿Cómo os consideran? Pues Stalin, ahora mismo acaba de salir una nueva encuesta de hace 2 años, que lo conocerá, el 70% de la población rusa está a favor de Stalin y considera que
esas pequeñas muertes pues era una cosa inevitable, no pasa nada. Entonces eso que ahora es el 70%, hace 2 años era el 56%, pero desde luego se dan cuenta de lo que hizo por la patria, lo que hizo un gran país, y gran parte de las cosas que tienen hoy día los rusos se lo deben a Stalin. Concretamente, vuestra escuela, instituto, es de lo mejor del mundo. ¿Lo sabes? El instituto en que se forman los diplomáticos rusos es una verdadera virguería hoy día. Saben la tira, saben de verdad, son cosas una detrás de otra que van saliendo, que ha hecho Stalin y tal. ¿Alguien más? ¿O queréis que ya no vayamos a tomar la tortilla? Ya. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a don Anselmo la conferencia y a todos ustedes la presencia. Muchas gracias.